Fuerte rebote en las bolsas de valores, mucho cuidado, vamos a ver qué niveles debemos vigilar, porque sí, rebotan las bolsas en general, las bolsas mundiales moviéndose al alza, vamos a ver niveles en el IBEX 35 también, pero vamos a comenzar con el índice SP500. ¿Por qué? Bueno, pues por lo bien que ha funcionado ese nivel de soporte que planteábamos, le pedíamos que no hubiese cierres por debajo de este nivel. Fijaros esta vela, cómo penetra el zonal, ¿no? Pero los cierres de vela quedan por encima de ese zonal de soporte. No obstante, después haremos alusión a un vídeo anterior, pero bueno, pues sí, apareciendo el rebote desde este nivel. Lo interesante ahora, batir niveles de resistencia. Si nos fijamos en el movimiento a la baja que viene en el SP500 desde los 4.326 a los 3.488, primero de los niveles a batir, primer zona en el que yo tendría puesta la mira, resistencia a batir, mientras no se supere esta resistencia, ojo y cuidado, porque esto puede ser un rebote dentro de la tendencia bajista, pero interesante ver cierres por encima de estos 3.830 puntos. Cierres por encima de este nivel despejan ya el camino alcista hacia el zonal de media móvil de 55 sesiones en torno de los 3.916 puntos para el SP500. Como digo, y continuando con bolsa americana, vamos a ver el Dow Jones Industrials. ¿Por qué? Primero, porque bueno, citábamos este zonal, decíamos que sí, que había habido un cierre por debajo del nivel de soporte, pero os decíamos, vamos a ver en gráfico semanal, porque realmente era un soporte de medio y largo plazo, era un zonal amplio el que detallábamos. De hecho, tras verle retroceder desde ese zonal de resistencia, este zonal de los 34.230 puntos al Dow Jones, ya comentábamos que la pérdida de los 31.220 podía llevar al índice a visitar entornos de los 29.200 y fijaros que aquí justamente en este zonal aparecía el rebote. Interesante la formación que tenemos aquí de doble suelo. Como digo y como planteé, este nivel de soporte ha funcionado y sí, permitidme que insista, ese nivel de soporte ha funcionado, y es que desde este canal, cuando todos eran bajistas, cuando nos alertaban de una posible recesión, es la primera vez en mi vida que veo que va a haber una crisis, es decir, que desde bancos centrales, gobiernos y demás me alertan de que va a haber una crisis, de que va a haber una recesión. Es la primera vez en todas las crisis que he vivido que, bueno, pues que nos alertan de que viene esa crisis. Vamos a ver si realmente llega o no termina de llegar. Pero como digo, y te invito a que veas ese vídeo, porque en ese vídeo te decía que en ese zonal de soporte lo más probable era un rebote en los índices, un rebote en las bolsas, que ahora nos resultaban lejanos, o que en ese momento nos resultaban lejanos los zonales de resistencia, pero que se podían dar movimientos al alza de rebote, movimientos fuertes hacia esos niveles que ahora estamos viendo. Volvemos con el gráfico del Dow Jones. Como digo, aparecía el rebote en este nivel, alertado desde este canal. Siento si esos vídeos no se ven o no se ofrecen o YouTube los esconde, eso ya no lo sé. Pero bueno, interesante que nos está aquí dejando una formación de doble suelo. Este doble suelo nos está dando ya objetivos superiores, incluso en entornos de los 32.400 puntos para el Dow Jones. De hecho, yo empiezo a plantearme de que, bueno, pues que desde ese zonal de soporte quiera lanzar una onda similar a esta que estoy cogiendo, esta que os estoy moviendo en el gráfico. Este primer movimiento al alza, si ahora lo replica desde estos niveles, fijaros que incluso tendríamos un movimiento hacia los 33.250, antiguo nivel de resistencia. Pero bueno, eso es simplemente un opinar mío. Ahora mismo lo que nos pide el gráfico, lo que nos pide el análisis técnico es superación de este 38.2, superación de estos entornos de los 31.010, 31.020. Justo teníamos planteado ese nivel, justo hasta aquí ha venido el rebote, y muy interesante el cierre diario de hoy. ¿Por qué? Porque si aquí nos deja una vela de vuelta, lo más lógico es que empiece un proceso correctivo. En el caso del Dow Jones, y si hemos visto máximos inmediatos, es decir, si ese movimiento al alza o ese rebote ha terminado, si empieza ese movimiento a la baja, ese descanso en el precio, yo me fijaría en este zonal, me fijaría en estos entornos de los 30.500, es el 38.2 de los retrocesos, a mi ver, zonal interesante no perder si el precio va a coger fuerza, si el índice Dow Jones va a coger fuerza, es decir, al final los índices americanos pesan sobre los índices europeos, las bolsas americanas terminan pesando, o las bolsas europeas terminan normalmente replicando los movimientos de América. Y bueno, pues como digo, si aparece un retroceso desde este nivel, interesante ya no ver cierres por debajo de este zonal. A la vez, y bueno, a mi ver, muy interesante lo que se vio aquí en este zonal, los 29.600. Este es un nivel que yo cuando vi
este rebote, os alerté por Telegram y os alerté por Twitter. De hecho, te dejo ahí un enlace para que lo veas, porque no me gusta ver a posteriori, me gusta marcaros niveles antes y fijaros cómo ha funcionado el nivel. Rebote interesante, rebote fuerte, pero vamos a ver si consigue romper esos niveles de resistencia. Hemos visto que además tiene proyecciones alcistas, pues sí, más ambiciosas, y a la vez por técnico y por niveles me fijaría mucho en este nivel, en este zonal de los 32.120. A mi ver, cierres por encima de esta resistencia, si aprecia la continuidad alcista, lo lógico es que ataque ya estos entornos de los 32.090, 32.100 puntos el Dow Jones Industrials. Bolsa española, pues es que sí, parece que dibujáramos nosotros los gráficos o que pusiéramos los niveles a posteriori, pero es que este zonal le teníais marcado en el gráfico, os decíamos que aquí podía aparecer la presión bajista y este soporte que funcionó en dos ocasiones, ya os decíamos o ya alertábamos que la pérdida en cierres podía llevar al índice a visitar los entornos de origen de movimiento, zonales entre los 7.200 y los 7.294. Fijaros el mínimo, justo 7.174, 7.180, justo uno de los niveles que planteábamos. ¿Sé yo que el precio va a hacer esto a priori? No, pero yo en base a los niveles trato de operar y trato de actuar. Después sí, David no das una, desde el canal no aciertas una. Bueno, eso ya quizás eres tú el que no aciertas en tu operativa. Yo los niveles ya ves que los que dejo los rescato meses después y los niveles han funcionado a la perfección. No solo el movimiento a la baja, sino que justo en el soporte apareciendo el rebote. Caso del IBEX 35, pues se ha clavado el movimiento hacia el 38.2, entonces precaución mientras no rompa este nivel, hay que verle superar este nivel en cierres, pero me gusta bueno, pues el planteamiento que tiene aquí de estas dos ondas muy cortísimo plazo. Fijaros este primer movimiento al alza, si lo quiere replicar, es decir, si consigue batir ese nivel de resistencia en cierres diarios, me estaría alertando ya de incluso, bueno, pues mira, cierres diarios, vamos a incluso a expandir esta zona de resistencia, hay que pedirle cierres por encima de los 7.758. Cierres por encima de ese nivel me estarían marcando ya un siguiente nivel de objetivo y resistencia en entornos entre los 7.940 y los 8.000 puntos en el IBEX 35. Esos son los dos nuevos niveles de resistencia. Por el momento, ya digo, funcionando el soporte de medio plazo. Si cogemos toda esta onda al alza en el IBEX 35, todo este movimiento, lo interesante ahora ya sería ya no ver cierres diarios por debajo de los 7.526. No obstante, predisposición alcista en el IBEX 35, mientras se mantenga por encima de los 7.376 en cierres diarios. Posteriormente rescataremos este gráfico y quizás hayan funcionado los niveles, ya lo veremos, pero por el momento, como veis, los niveles que se habían marcado han funcionado. Y por bueno, pues aludir a una de las acciones, puesto que la banca es la que está tirando hoy del IBEX 35 en el último impulso, quiero rescatar un gráfico de BBVA. Bueno, impresionante este zonal que marcábamos, los entornos de los 4,23. Primero ahí apareció el rebote en las acciones de BBVA y fijaros como aquí sí, decíamos que teníamos dudas, que no sabíamos si dar por rota la resistencia, porque aparecieron cierres por encima del nivel de resistencia, pero no aparecía direccionalidad. Lo que sí que es cierto es que adaptando los retrocesos de Fibonacci a toda la onda, fijaros que el 50% de los retrocesos, es más, a mi ver ha funcionado el 38.2, pero por no liaros con cierres y demás, fijaros que el precio se mantenía por encima del 50% y que además lo habíamos comentado, predisposición alcista, mientras BBVA no pierda en cierres este zonal entre los 4,20 y los 4,27. Fijaros a la vez y además el impulso que estamos viendo. Si nosotros cogemos esta primera onda, esto ya lo hicimos anteriormente, pero para que veáis que los análisis al final funcionan. Nosotros proyectamos esa onda sobre este zonal de apoyo cuando se daba este descanso y os decíamos que tenía incluso una proyección en entornos de los 5,20, os decíamos por encima de los 5 euros en las acciones de BBVA. Bueno, pues fijaros el nivel que está visitando, zonal de resistencia, zonal importante. Aquí en un principio lo lógico es que aparezca la presión bajista, puesto que es un nivel de resistencia, puede brujear en el zonal, pero hay que pedirle ya cierres por encima de los 5,28. Mientras no veamos cierres por encima de este nivel, lo lógico ahora es pues sí que aparezca un descanso en la cotización. Descanso que, bueno, pues el que quiera pedirle fuerza a la cotización de BBVA, vamos a ver, bueno, calculando lo que es toda la onda,
adaptaría el soporte de medio plazo, es decir, zonal, que ya no me gustaría ver perder en cierres, estos entornos de la media de 133 sesiones, zonal entre los 4,50 y los 4,56. Pero lo ideal, que BVA muestre fuerza, que en el corto plazo respete niveles de soporte de la última onda al alza. Vamos a plantear este rebote que veíamos aquí desde el zonal de los 4,37, porque desde este nivel, bueno, andan muy cercanos, andan muy parejos, ¿vale? Voy a establecer como zonal de soporte, nivel a no perder en el corto plazo, entornos entre los 4,77 y los 4,83. Esos son los soportes de BVA, y ya digo que aquí tiene un nivel de resistencia, coincide una proyección alcista y además, bueno, pues en base a las ondas bajistas que habíamos visto, tiene ahí incluso un 61,8 de los retrocesos, con lo cual, a mi ver, interesante ver cierres ya por encima de estos 5,25. Estoy viendo que quizás el movimiento a la baja no estaba adaptado a esos nuevos niveles, porque realmente la resistencia está en los 5,12. Vamos a ver si consigue los cierres hoy por encima de estos 5,12, y ya digo, yo para mayor seguridad le pediría batir este zonal de objetivo alcista, este zonal de los 5,26. Fijaros que a la vez hemos cogido y hemos proyectado este primer movimiento, ¿no? Si cogemos y planteamos toda esta onda y damos como descanso este que hemos visto aquí, el descanso que hemos visto en esta doble onda, fijaros que puede tener incluso un objetivo alcista, un siguiente nivel de proyección en este zonal que veníamos planteando hace tiempo, en torno de los 5,50, con lo cual superación de los 5,26 deberían llevar al precio ya a atacar este zonal de hueco, este zonal de resistencia, y muchas posibilidades de atacar ya los 5,89, origen del movimiento bajista en la cotización de BBVA. Como siempre, agradecerte el tiempo que dedicas a ver los vídeos del canal, pedirte que le des al me gusta y compartas este vídeo en redes sociales y foros, es la manera de mantener este canal vivo. De otra manera se perderán estos análisis y estos niveles, y ya veis que van ayudando. Qué difícil timing lleva, verdad, el mercado con lo que oímos y nos dicen. Fijaros, cuando todo era tan bajista y yo os decía, bueno, pues yo en mi opinión veo un rebote. En Twitter me mencionaron en un tweet en el que hablaban de que el SP500 estaba rompiendo soporte, y yo personalmente decía, bueno, pues es todo el mundo tan bajista que me parece hasta interesante, y más interesante aún el nivel. Veis que desde ahí se ha dado el rebote. Vamos a ver ahora cómo se comportan los índices en estas resistencias. Interesante los movimientos, porque la ruptura de resistencias puede incluso acelerar movimientos al alza, pero las resistencias son así, y en un primer momento son resistencias, y mientras no se rompan, lo lógico es asistir a descansos en el precio. ¿Que se rompen? Ideal. Entonces el precio tendría despejado el camino alcista y veríamos nuevos movimientos al alza en las bolsas. Lo dicho, no te olvides de darle al me gusta, coméntame qué esperas tú para las bolsas, cómo ves tú los mercados, qué te parecen esas acciones de BBVA, cómo ves al IBEX 35, qué te parece el SP500, coméntame lo que quieras. Por supuesto, siempre muchas gracias por vuestro tiempo. Respeta tu criterio y tu estrategia a la hora de invertir. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Eso sí, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.